en la foto, ¿sí? En la clase anterior, pues no pudimos terminar lo que fue la foto, fue porque se nos olvidó agregar la ruta estática de los archivos multimedia de Django, ¿sí? Porque acuérdense que en Django, en Django se necesita siempre como establecer una URL para que pueda ser accedida a esas imágenes. Entonces, lo único que tienen que cambiar es quitar el root, ¿sí? El static root y dejar solo static URL, la media URL y la media root, ¿sí? Que lo que hace es agarrar la URL base del proyecto y le especifica que es media y luego las añade acá a las URL patterns, ¿listo? Para que les pueda salir la imagen así de esta forma, de manera que la cambien y se les actualice. Para hoy, ¿qué tengo preparado? Bueno, para hoy vamos a ver un poco lo que son los formularios. Vamos a ver un poco lo que es para que manejen el inicio de sesión. Sí, de pronto para utilizar el administrador de Django. Y les dejo ahí la curiosidad para que hagan un login ya externo para ustedes si necesitan de pronto hacer un administrador diferente. Vamos a ver lo que son los formularios de Django, ¿sí? Cómo usted va a crear un formulario de Django y van a ver cómo le facilita la vida. Y vamos a ver cómo a través de los grupos, ¿sí? De usuarios usted puede restringir el contenido del sitio. Esperemos a ver si alcanzamos a hacer todo eso. Y pues vamos a iniciar creando lo que es el modelo para insertar eh, cursos, ¿sí? Dinámicamente, o ¿qué digo? Certificados. Entonces, ¿alguno de lo que hasta ahora hemos visto tiene alguna idea de lo que se tiene que hacer para poder insertar certificados? ¿Qué harían ustedes o todavía están un poco procesando? Entonces, acuérdese que en Django tenemos lo que se llama modelos, que es donde se crean todos los modelos de datos, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que ir a lo que es a mi portafolio y vamos a crear un nuevo modelo. ¿Y ese nuevo modelo cómo se va a llamar? Pues estamos analizando que vamos a insertar certificados y va a tener una imagen y un título. ¿Listo? Entonces vamos a crear un pequeño modelo. Ya sabemos que los modelos se crean class y colocamos certificados, ¿sí? Vamos a extender, vamos a heredar de la clase models y vamos pues para hacerlo más fácil, vamos a hacer lo siguiente, copiamos, ¿sí? Pegamos, esta imagen se va a llamar imagen, aquí le vamos a cambiar la ruta, ya no va a ser en imágenes, sino vamos a colocar certificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se guarda, se van a guardar aquí en media, portafolio, static y imagen, pero aquí se va a crear otra carpeta que va a decir certificados, ¿listo? El verbo sin name no se va a llamar avatar, sino que se va a llamar certificado, no va a poder ser nula. Ok, acá vamos a llamarle título certificado, un máximo de 200 caracteres, null, verbo sin name, vamos a colocarle ingrese título del certificado. Acuérdense que nosotros debemos crearle para uso del admin, ¿sí? Crear una función, ¿sí? La str. Creamos la función y que vamos a retornar el título del certificado. Vamos a ver punto self título certificado, listo. Y también dentro de nuestra clase meta, ¿sí? Debemos especificar un verbo sin name, que eso es para el uso del administrador. Ya yo lo expliqué la vez pasada y eso se va a llamar certificados. Y aquí vamos a colocar verbo sin name plural certificados. Listo. Entonces, hasta el momento, ¿entienden qué es lo que estamos haciendo ahí? Después de que yo creo un modelo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Alguno me puede contestar esa pregunta?
aplicarlo en la vista. No, cuando usted crea un modelo, usted lo que tiene que hacer es un Mackie Migration para construir la migración y poder crear su modelo de datos dentro de la base de datos, ¿cierto? Porque eso se tiene que almacenar en algún momento, en alguna base de datos. Entonces, Python, Manager, entonces dijimos que Mackie Migration, ¿sí? Construíamos el modelo, como vemos se construyó bien. Ahora vamos a... ¿Y ahí en qué base de datos se está guardando? Ahorita estamos trabajando SQLite, ya al finalizar les explico cómo cambiar la base de datos. Eso es lo bonito de trabajar con un framework, que usted puede migrar de una base de datos a otra con los modelos Django. ¿Por qué? Porque usted no está ligando solo a MySQL, a Postgres, no. Esos modelos de Django construyen como un script que puede ser migrado hacia MySQL, Postgres. Entonces eso lo vamos a hacer más adelante. Sí, por el momento trabajemos con SQLite. Entonces, Python Manager, construimos la migración, más que migration. Migration, bueno, dice que no hay cambios. Y cuando usted refiere a manager.py, él se encarga de como referirse a los modelos. No, el manager.py es como el gestor de Django, ¿sí? O sea, es como ¿cómo le dijera? Como el core de Django que nos ayuda a ejecutar de manera correcta dentro de Python lo que queremos hacer, el comando, etcétera, ¿sí? Mira, acá está de pronto el programa Mine. Es como el que ejecuta Django. Entonces, como vemos, ahí aplicamos la migración, ¿sí? Si nos vamos acá, mire, que es lo que yo me refería. Certificados, sí ve que él me va construyendo como un script que parece un JSON. ¿Por qué? Porque gracias a estas migraciones de Django, usted puede utilizar o construir su modelo de datos en cualquiera de las bases de datos que sean compatibles con Django, ¿sí? Dentro de las bases compatibles, pues está MySQL, MariaDB, Postgres, no sé si Oracle, la verdad nunca lo he trabajado con eso, pero pues ahí ya les toca a ustedes que investiguen dependiendo del gestor del motor de base de datos que vayan a utilizar. Ya hicimos la migración. Ahora, para ver si nos quedó bien, ¿sí? Lo que vamos a hacer es registrar ese modelo dentro de nuestro admin, ¿sí? ¿Se acuerda para qué lo registramos ahí? Para poder cambiar los valores. Sí, porque por ejemplo, si nos vamos ahorita al administrador, no me aparece para poder insertar certificado, ¿cierto? Me aparece portafolio, que fue lo que hicimos la vez pasada. Ahora lo que debo hacer es lo mismo, admin.site.register, y vamos a colocar ahora certificados, ¿sí? ¿Qué es qué nos falta? Pues Qué insertar el pena, modelo. Juan, pero está compartiendo pantalla, es que no me aparece nada. Sí, sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Algún otro que no ve la pantalla? Pues yo no veo la pantalla, pero no sé si sea mi internet, porque a veces también se queda parada, o sea, la pantalla y solo los escucho hablar, entonces creo que es ¿Es mi solo el internet. compañero o algún otro no ve la pantalla? A mí Pues se la me veo queda a bien. veces pegadita, a veces, pero sí estoy viendo ahí que está escribiendo portafolio. O sea, Ah, ok. no tengo tanto problema, pero creo que es el internet del compañero. Sí, ok, entonces sí, sigamos, listo. Em, entonces ya añadimos a nuestro admin certificados. Debería aparecer, como vemos, ya aparece acá la parte de certificados. Entonces nos vamos a certificados, añadimos un nuevo certificado. Entonces, madre, añadimos la imagen, ¿sí? Certificado 1, vamos a añadir 7 para poder hacer las pruebas necesarias de renderizado. Entonces sería este. Como vemos, se van añadiendo nuestros certificados a la base de datos. Certificados, ¿sí? Luego nos vamos otra vez vamos a añadir rápido estos certificados para hacer las pruebas necesarias
renderizar. Entonces, como vemos, Django nos ofrece un admin completamente, se puede decir, robusto, ya que a partir de un simple modelo que nosotros creamos, ya podemos gestionar o tener todo el CRUD completo de nuestros modelos, ¿sí? Entonces eso es lo que deben ustedes de saber a la hora de utilizar un framework. Les facilita todo este tipo de cosas y ya les da pues seguridad al momento de gestionar los datos. Entonces ya vamos a insertar 7. Ahora sí, ahorita vamos a insertar lo que es la parte en el template, ¿sí? Pero primero vamos a gestionar la vista. Listo. Ya tenemos nuestros 7 certificados agregados a nuestra base de datos. Esos se componen de una imagen, ¿sí? Como vemos, ya se carga de manera correcta. Y ahora falta solo renderizarlos aquí en la partecita de abajo, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a ver lo que es el código y vamos a copiar la sección de certificados. Y creo que esa sesión se llama terminación sesión 1. Tenemos que adecuarla. No, pero primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la vista. Y acuérdese que nosotros de la vista, por el método get, lo que hacíamos era enviar a través de la request y a través de la petición. Enviábamos lo que son los datos básicos del portafolio. Pero ahora vamos a escribir certificados, ¿sí? Pero certificados.array. Y acá vamos a hacer una consulta de todos los certificados que yo tengo, ¿sí? Que eso se llaman query sets, acuérdense. Las consultas de Django se llaman query sets, por si necesitan profundizar un poco más sobre ellas. Entonces colocamos certificados.object.al y consultamos todos los certificados. Vamos a ver el modelo. ¿Cómo se llama este modelo? Ok. De hecho, lo podemos importar acá, certificados. Y listo. Pero ahora nos falta enviar dentro de nuestro contexto ese array. Vamos a colocar array. Y a esto le vamos a enviar certificados array. Listo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es enviar a mi template a través de la request. Acuérdense que esa request viaja a través del protocolo HTTP para poder renderizarlo en nuestro template, ¿cierto? ¿En cuál template lo vamos a renderizar? Pues en el index, ¿sí? ¿Se acuerda que antes nosotros aquí verificábamos? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a verificar si vienen certificados, si no, pues no coloca nada en esa sesión, ¿sí? En if, pero ahora vamos a certificar que venga lo que es este array. ¿Sí? Una pregunta ahí usted en vistas, ¿en qué línea fue que declaró el template En esta la línea. ubicación del template? Template name y esta línea. Y lo que yo estoy haciendo es que cuando se llame esta vista así, o sea, cuando se ingrese, ya recuerda que creamos esta URL y esta URL index es cuando el enlace está vacío, o sea, solo está en el dominio, o sea que cuando se ingresa a esa URL va a llamar a esta clase, ¿sí? Ya que estamos trabajando vistas basadas en clase, porque están las vistas basadas en funciones, pero pues es mucho mejor trabajar esta parte. Entonces lo que hacemos es especificar el template name y luego esa petición llama al método get, ¿sí? Y lo que hace esto es retornar, ¿sí? Ya vemos, retornar y va a renderizar. Envía la petición, ¿sí? La request, envía el template, o sea, la ruta del template y envía el contexto, que en este caso está enviando son los datos que nosotros estamos consultando a la base de datos. Se podría decir que aquí nosotros estamos consultando a nuestro modelo de datos, ¿sí?
Y de esta forma yo ya lo puedo renderizar acá, ¿sí? Entonces utilizo los tabs. De hecho, en esta sesión también vamos a aprender a utilizar los tabs de Django y vamos a ver para qué nos sirven. Entonces verifico que si datos básicos viene, o sea, si trae algo, si viene vacío, pues no va a mostrar nada. Eso mismo va a hacer con el array, porque a mí no me sirve que renderice algo, o sea, que se ejecute un for, porque eso es lo que vamos a hacer a continuación, y me bote error cuando no traiga ningún dato, ¿sí? Entonces yo antes de eso debo verificar si vienen datos en array. Entonces, ¿cómo hago yo esa parte? Entonces copiamos la sesión, ¿sí? En este caso, acuérdense que estamos copiando el portafolio que yo ya tenía hecho. Ya esto es independientemente de la vista que utilicen. Y como vemos el patrón del portafolio, todo está palo. O sea, cada certificado se inserta palo. No, aquí cada certificado lo vamos a insertar dependiendo de los certificados que estén en nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces, como vemos, esto está por tarjetas. O sea, que eliminamos esta parte. Son 3 tarjetas, pero nosotros solo vamos a dejar una. O sea, aquí lo que estamos haciendo es limpiando nuestro template para dejar solo lo que necesitemos. Entonces aquí ya tenemos esta card. Vamos a eliminar estos dos porque solo nos importa uno. Y ahora sí, solo tenemos esta sesión del código. Vamos a renderizar hasta el momento para que vayan de pronto comprendiendo un poco. ¿Sí? Estoy ocupado. Estoy un Bueno, listo. muchachos, mientras que Duan ahí llega, les quería preguntar algo. Ustedes, algunos de ustedes han programado con el framework de Angular, ¿cierto? ¿Qué diferencia están encontrando entre lo que Duan está explicando y lo que se hace cuando ustedes lo programan allá en Angular? ¿Qué diferencia se ve entre los dos? O si ustedes han trabajado en el modelo vista controlador solamente, haciendo así sitios, ¿qué diferencia existen entre los tres? Profe, una diferencia es que Angular es por componentes y acá Django es por módulos. Exacto, pero fíjese que cuando ustedes están en el Angular realizando, por ejemplo, estas cositas que está explicando Duan, se hace bastante diferente la forma como se programa. Fíjese que la lógica sigue siendo igual porque él utiliza también la vista, utiliza el modelo y el controlador. En el Angular también se utilizan esas cosas y se utiliza para pasar desde el front al backend por medio de una API, ¿cierto? Entonces allá es como un poco más, ¿cómo lo decimos? Hay que hacer como más procesos para hacer lo mismo que está haciendo Duan, mientras que acá en esto que él está explicando, casi todo se ve que se hace de una forma como más simple, como más fácil. Cuando uno pues entiende muy bien lo que él está explicando, se vuelve como más fácil trabajar en Django que trabajar con el Angular para realizar lo mismo que él está haciendo. Entonces fíjense las formas para programar cómo cambian. Por eso es que nosotros tenemos un problema cuando salimos profesionales y es uno siempre se vuelve experto en una sola cosa. Y cuando usted le hacen el examen en una empresa para ingresar en otro framework, pues tiene uno los problemas de que a uno como que se le empiezan a cruzar los cables
¿cierto? Y no se acuerda muy bien hasta que uno nos vuelve otra vez a hacer un sistemita pequeño para acordarse de los temas que están. Si nosotros miramos lo que explicó Duan allá cuando él nos mostraba los certificados que tiene, el botón de inicio, y nos trasladamos un poco hacia el tema que estamos viendo de propiedades emergentes, ¿ustedes cómo harían para probar si lo que tiene Duan sí cumple con ese tema que tenemos ahí? ¿Qué tendrían que hacer? Duan, ¿me puede hacer un favor? Me coloca su vista principal donde no está el código, sino donde usted muestra los certificados, en ese pedacito. ¿Cómo miramos si Duan sí está aplicando lo de propiedades emergentes? Lo que ahorita yo les explicaba con el sistema de la U. ¿Qué le faltaría a él agregarle? Ah, muchachos. Son Ya se les olvidó el tema que estábamos viendo ahorita. como, se le refiere a los iframe, profe. No, o sea, por ejemplo, eso podría ser una pregunta a un quiz. Yo coloco la principal que tiene Duan, tal cual así la copio y la pego en un blot en el Word, por ejemplo. O le digo a Duan que me la pase así tal cual como él la tiene en la página esa, sin pasarme código fuente ni nada, sino solamente el índice que él tiene. Y yo les puedo decir a ustedes cómo comprobamos que esa página está funcionando por medio de las propiedades emergentes que uno ve en la parte de requerimientos. ¿Cuáles pruebas harían ustedes? ¿Qué mirarían? ¿Qué es lo interesante de esto? Pues si uno es el administrador, mirando qué tan dinámico es la página, profe. Pero, ¿qué haría? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la primera propiedad emergente que nosotros encontrábamos, que estábamos ahorita mirando? Es que sí, hay muchas páginas que utilizan como por lo menos la barra de navegación, ¿sí me entienden? Entonces, la barra de navegación por obligación en casi toda la página tiene que estar, en todas las subpáginas, por así decirlo, profe. Entonces ahí es cuando el template se aplica, el concepto de template, que ya no es como antes, que en HTML usted programaba la barra de navegación y copiaba el código y con otra subpágina pegaba el código nuevamente, sino que ya utilizando un template, ya esto, por así decirlo, ahorra código y espacio. Entonces uno pues mediante código no sé cómo, la verdad, cómo identificar si es por medio de framework o si es programado esto en HTML solamente, pero más o menos así uno se da cuenta por si tiene el template aplicado. Exacto. O sea, lo difícil es mirar con qué framework él está trabajando, ¿cierto? En este caso, pues cuando ustedes siempre le dan clic derecho y le dan revisar código fuente, pues es difícil mirar qué tecnología aplica realmente Duan, ¿cierto? Cuando él está haciendo eso, porque uno no sabe en qué trabajó él. Pero uno sí se puede dar cuenta por medio de los comentarios que él deja en el código fuente. Fíjense que él en el HTML, cuando él le da clic derecho y le da a ver código fuente, por ahí aparecen comentarios que él tiene dentro del código. A veces esos comentarios nos pueden orientar un poco más a sobre cómo él se supone que está realizando la implementación del sistema. Igualmente, si quisiéramos mirar si Duan aplica las propiedades emergentes, porque fíjese que él está haciendo eso y le está quedando bastante bonito. Nosotros nos dábamos cuenta que una de las propiedades es manejar lo que es el volumen del sistema. Entonces, si nosotros buscamos por ahí en alguna parte de la página si tiene Duan el volumen del sistema, seguramente no lo tiene, ¿cierto?
Porque pues como son clases de ejemplos y no es un sistema verdaderamente que funcione para una empresa, pues esa partecita no está. Entonces uno miraría a ver si tiene el volumen del sistema y si hace referencia a los cambios que va teniendo entre una versión y otra versión que él va sacando. Otro que habíamos visto hace ratico es, bueno, Duan se supone que hizo login, ¿cierto? Y entonces ya puede entrar a la parte administrador. Entonces, ¿cómo hago yo como persona que soy de sistemas para mirar si cuando Duan hizo el login y si el framework verdaderamente está sirviendo? ¿Cómo hago para mirar la parte de la seguridad informática que hay en la propiedad emergente de este pequeño sistema que él está haciendo el favor y nos está explicando? ¿Cómo se mira esa parte? Esas son cosas que quedan en el aire, que nosotros pues cuando estamos viendo el tema de requerimientos, que eso hace parte de eso, pues tenemos que empezar a hacer la documentación de ello. Fíjese que la universidad, cuando uno inicia sesión e intenta entrar con la URL directamente en otra pestaña del navegador, él no nos deja ingresar. Él tiene una seguridad informática, de alguna forma ellos son capaces de detectar que si usted está iniciando sesión y ya inició, pero se quiere conectar desde otra pestaña pegando la URL, pues no va a servir, porque él detecta que no es la misma pestaña donde usted inició sesión y por cuestiones de seguridad informática y como transcurren los datos por dentro cuando ellos hicieron la implementación, pues son capaces de hacer esa detección. Entonces, por ejemplo, en ese caso nos tocaría mirar a Duan cuando él inició sesión, que él pegue la URL arriba para mirar el framework cómo se comporta con referente a esa propiedad emergente que se tiene. Entonces miremos que es bonito ver la implementación, es bonito aprender lo que sabe Duan de implementar los sistemas, pero también es bonito aprender uno a los demás temas de documentación, meterlos ahí adentro porque es muy necesario cuando ustedes trabajen en una empresa. Bueno, con eso pues les dejo ahí la espinita para que ustedes intenten hacer eso, porque eso puede salir, por ejemplo, en un quiz que se haga más adelante. Ya puedes seguir, Duan, gracias. Listo, ingeniero. Entonces quedamos en la parte donde estaba adaptando el template, sí, que estaba prácticamente, como decimos nosotros, a palo, sí, que estaba estaba quemado directamente a la estructura. Y ahora lo que vamos a hacer es dinámico. Aquí les quería mostrar un ejemplo de cómo está actualmente. Lo que vamos a hacer es que aquellos, no sé por qué aquellos que estén en mi admin, ¿sí? Esos certificados que cargamos se carguen automáticamente como está en la plantilla principal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que debemos hacer es, ya verificamos que trae datos ese array que enviamos desde nuestra view. Y ahora lo que vamos a hacer es un for, ¿sí? Vamos a utilizar aquí un tab. Ese tab es for, ¿sí? Que funciona como un círculo for. Entonces vamos a colocar certificado y ¿de dónde vamos a sacar esos certificados? En el array que viene, .al. Y aquí vamos a colocar, pues vamos a cerrar nuestro for en for, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos falta hacer? Pues supremamente sencillo. Vamos a hacer lo que hacíamos anteriormente, traernos la URL, ¿sí? Certificado.image.url y aquí nos vamos a traer el título. Y esto sería certificado. ¿Cómo lo coloqué? Título certificado, ¿sí? Y vamos a ver si quedó renderizando de una manera adecuada. Entonces, como vemos, automáticamente ya me carga lo que son los certificados. Ustedes, si quieren, pueden eliminar un certificado. Y pues ya solo les va a cargar 6 y él se va adecuando automáticamente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ahora vamos a armar otra app, ¿sí? Esa app la vamos a llamar la app de usuarios. Esa app la vamos a utilizar para crear lo que es usuarios nuevos,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto simplemente como dinámica para que ustedes aprendan a registrar usuarios dentro de Django y a darle permisos y a colocar de pronto secciones de nuestro template privados para solo dicho usuario. Entonces vamos a copiar esta parte de contacto, pero voy a decir que este pequeño segmento, ¿cierto?, de nuestra plantilla, solo la van a poder ver los usuarios que estén registrados dentro del sistema, ¿listo? Para ver cómo se renderizan con permisos. Pero para eso, primero vamos a crear usuarios y vamos a utilizar los formularios de Django y vamos a utilizar unos tags para saber a qué grupo pertenece ese usuario, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos que vamos a manejar otra entidad, ¿sí?, que en esta sería usuario, yo lo que tengo que hacer es crear una nueva app dentro de mi proyecto. Y a ver, ¿quién me recuerda cómo se crea una nueva app? Startup. Python Manager. ¿Qué pasó? Manager. Startup. Y aquí la vamos a llamar usuarios. ¿Qué se hace siempre que se crea una app? ¿Qué se debe hacer? Acuérdese que tenemos que insertar esa app a nuestras apps de Django para que sea reconocida por el motor de Django, ¿ok? Entonces aquí le vamos a llamar usuarios.apps.usuarios.config. Listo, ahí ya tenemos nuestra app. Ahora lo que tenemos que hacer es crear lo que son las URLs, las views y lo que vamos a manejar. ¿Listo? Entonces vamos bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos a crear inicialmente el portafolio. ¿Listo? Ese portafolio vamos a trabajar con el modelo de Django que ya está predeterminado. Django por defecto nos da un modelo user y ese modelo user trae unos campos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si usted se va y abre el gestor de base de datos de SQLite que le mostré la vez pasada, ahí les va a aparecer una tabla de datos o una tabla que se llama user y esas tablas ya tienen unos campos, o sea que es un modelo interno de Django y vamos a utilizar ese mismo modelo para no tener que crear otro modelo y redundar, ¿sí?, para crear usuarios nuevos dentro de Django. Entonces, para poder utilizar nosotros formularios de Django, tenemos que crear dentro de nuestra app, vamos a crear lo que es un nuevo archivo y este archivo se tiene que llamar de la siguiente manera: forms, ¿sí?, .py. Y dentro de forms.py pues vamos a construir nuestro formulario. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro formulario? Tenemos que importar, ¿sí? Vamos a forms, Django, import, forms, ¿sí? Porque vamos a trabajar con esa clase. Y lo otro que debemos importar pues es el modelo user. ¿Cómo lo importamos? Django.coin.ouch, ¿sí? User, sí, models, y vamos a importar user. Ahora sí, entonces vamos a crear una clase que va a ser nuestro formulario. ¿Cómo vamos a llamar nuestro formulario? Vamos a llamar formulario usuarios, ¿sí? Y esta clase va a extender de forms.modForms. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro formulario inicializado, se podría decir. Ahora lo que vamos a crear es un campo. Vamos a crear los dos campos de password 1 y password 2 para poder verificar si son las dos contraseñas válidas. ¿Sí? O sea, si coinciden. Entonces vamos a colocar password 1 va a ser igual. Entonces vamos a utilizar los inputs que nos suministra lo que es el modelo. Alguno tiene el micrófono abierto. Vamos a colocar lo que son los forms punto char file, ¿sí? Y ese char file, dentro de él, esos son se podrían decir que los campos que nos da la clase forms de Django
para poder nosotros crear formularios desde nuestro backend, ¿sí? Ya vemos que nosotros no necesitamos crear un formulario, sí en el HTML, pero no lo vamos a construir todos los campos, sino que ya estamos construyendo los campos en el backend, ¿sí? ¿Por qué? Porque Python renderiza todo o Django renderiza todo del lado del backend. Entonces, este campo va a tener un label, ¿sí? Ya saben que es un label. Este se va a llamar contraseña. Va a tener un widget. Es que se escribe widget, ¿sí? Estos widgets van a ser igual a forms.password. Entonces le va a decir que va a ser un password input. Y va a colocar paréntesis. Ahora voy a especificarle los atributos que va a tener ese campo. Aquí, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces vamos a decir que ese input, ¿sí? Las clases que va a llevar, ¿cuáles van a ser? Pues ustedes colocan las clases que van a insertar. ¿Cuáles son las clases que van a insertar? Forms control, ¿sí? Que esa es la clase de manejo de formularios de Bootstrap para que quede de manera, pues, un poco más bonita. Ahora le vamos a decir que nuestro placeholder, ¿sí? Va a ser igual a ingrese su contraseña. Para una persona que sepa HTML, pues ya está entendiendo esta parte. Simplemente estamos construyendo y también si quiere usted le puede insertar una ID y le decimos que esa ID va a ser password 1 y vamos a decir que ese campo es requerido. Y colocamos requiere. Creo que es así. Bueno, entonces ya creamos el primer campo. Vamos a formatear un poco esto. Listo. Ahora vamos a crear nuestro segundo campo de contraseña, que es prácticamente lo mismo. Simplemente que ahora va a ser password 2. Y aquí le vamos a colocar contraseña de confirmación. Y va a llevar las mismas clases, simplemente que el ingrese, el placeholder va a ser nuevamente su contraseña y la ID va a ser password 2. Listo, ya tenemos campos personalizados dentro de nuestro formulario Django. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar los campos del modelo de user, que para eso fue que lo insertamos, no lo hemos utilizado. Entonces vamos a utilizar una clase meta, ¿sí? Y vamos a especificar el modelo que ya dijimos va a ser user. Aquí lo que estoy diciendo es que este formulario va a tomar los datos, ¿sí? Los campos del modelo user y los voy a especificar. Ahora ya yo le dije, bueno, el modelo, pero yo necesito especificar qué campos del modelo quiero que se muestren en mi formulario. Entonces aquí es donde hago files. Va a ser igual. Entonces colocamos un campo del modelo user es username, ¿sí? Luego vamos a colocar un first name, que es el nombre. Luego vamos a colocar el apellido, que es last name. Y luego vamos a colocar el correo. Listo. Entonces, con esto, escribí mal first. Con ese acá. Con esto, nosotros lo que estamos haciendo es especificando qué campos queremos que se muestren en nuestro formulario. Ahora vamos a especificar los atributos de estos campos, ¿sí? Porque si vieron estos campos personalizados que nosotros creamos, especificamos la clase, el placeholder y ese tipo de cosas. Nosotros a estos campos también los podemos especificar. ¿Y cómo los especificamos? Pues nosotros creamos algo que se llama widgets, creo que así se pronuncia, no sé. Y dentro de corchetes, ¿sí? Vamos a colocar algo, vamos a declarar tipo, primero el correo, email. No. Como si fuera un JSON, email. Y vamos a especificar el tipo de campo que va a ser. Vamos a decir que va a ser un email input. Todo esto, muchachos, lo pueden encontrar en la documentación de Django. Por si quieren extenderse, por si no saben cómo hacer algo que ustedes quieran específicamente, ayúdense mucho de la documentación, ¿listo?
Entonces ya especificamos este email. Ahora dentro de este campo vamos a decir que los atributos que va a tener y vamos a especificar de la misma forma las clases, ¿sí? Class. Esta clase va a ser form, control, comilla, y ahora vamos a colocar un placeholder, ¿sí? Es correo electrónico. Listo. Entonces ya lo único que debemos hacer es crear eso para cada campo, ¿sí? Como vemos, aquí lo que tenemos que hacer es comilla. Hacemos esto y ahora vamos a hacer un para el username, ¿sí? El username que va a ser, pues no va a ser un email input, sino va a ser un test input, ¿sí ven? Y aquí pues va a ser ingrese usuario. Listo, entonces ahora vamos a crear otro. Este va a ser el nombre, first name. First name va a ser un test input y aquí le damos ingrese nombre. Ahora vamos a crear otro para last name y le vamos a colocar ingrese apellido. Listo. Entonces ya creamos nuestros campos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? No, primero voy a enseñarles. Bueno, hasta el momento dejemos ahí el formulario. Ya les enseño cómo validar que las contraseñas sean iguales. ¿Listo? Entonces, como vamos a crear un nuevo formulario, eso quiere decir que vamos a crear una nueva ruta. Y esa ruta va a ser registrar usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues ya yo agregué a mi setting la app. Ahora necesito agregar la app, agregar las URLs de esa app, ¿sí? ¿Cómo insertamos? Fácil. Colocamos la siguiente forma. Y aquí vamos a colocar include usuarios.url. No sale, ¿por qué? Porque no hemos creado nuestras URLs. Entonces vamos a colocar urls.py, ¿sí? Luego en urls.py lo que yo voy a hacer es coloco forms Django.url import path, ¿sí? Entonces aquí ya especifico mi archivo URLs y de esta forma ya estoy insertando a mi proyecto las URLs que yo creé dentro de usuario, ¿sí? Ahora, ¿qué URLs voy a crear? Pues voy a crear primeramente una vista, porque acuérdese que para yo poder gestionar las URLs tengo que tener primero creada mi vista, y dentro de esta vista lo que vamos a hacer, vamos a importar, vamos a crear. Entonces vamos a crear class. ¿Cómo se llama nuestro registrar usuario? ¿Sí? Vamos a utilizar una clase de vistas que se llama create view, ¿sí? Vamos a heredar y ahora lo que vamos a hacer va a ser model. Vamos a insertar esto para que no nos lance error. Listo. Entonces ahora sí vamos a utilizar model. Nuestro modelo, ¿cuál va a ser? User. Listo. Importamos nuestro modelo user. Ahora vamos a especificar lo que es nuestro form. Vamos a decir que esta clase va a ser una clase de form class. ¿Y cuál va a ser el formulario que vamos a utilizar dentro de dentro de esta view? Formulario, ¿cómo se llama? Formulario usuarios, ¿sí? Y si vamos a utilizar, pues debemos importar ese formulario.
Listo, ya especificamos el modelo, el formulario que se va a utilizar. Ahora vamos a especificar el template name, que lo vamos a crear en lo que es usuarios, o sea, va a pertenecer a los templates de usuarios y se va a llamar registrar usuarios.html. Listo, entonces, ¿qué nos falta crear? Nos falta crear lo que es un método. No, hasta el momento yo creo que lo podemos hacer así. Creo que hay algo que se llama susets URL. Si en dado caso se llega a funcionar de una manera correcta, yo lo que voy a insertar aquí es una URL, ¿sí? Vamos a colocar, ¿cómo es que se llama esa clase para redireccionar? Reverse, creo que es así, lives. Acá, vamos a importar esa clase. Y acá podemos trabajar con las clases. Me va a decir que no tengo nada, ¿por qué? Porque yo dentro de mi URLs de portafolio, ¿sí? Apps, debo explicar, no, aquí no. Dentro de mis URLs debo especificar un app name, ¿sí? Vamos a decir que va a llamar portafolio. Vamos a ver que no me esté lanzando ningún error. Sí, vamos a ejecutarlo. Entonces me está diciendo que no se están incluyendo de la manera correcta. Ok. Bueno. Vamos a ver acá, vamos a solucionar ese error. Entonces nos vamos a usuarios. Vemos que la estamos incluyendo bien. ¿Sí? De pronto lo que nos hace falta obviamente es especificar de esta forma. ¿Por qué? Porque me está botando que eso no existe. Okay, vamos a ver si se soluciona el error. Listo. Entonces ya tenemos ahí el error solucionado. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Hasta el momento no me está dando error. Entonces, como vemos, ¿por qué yo me metí a las URLs de portafolio y le coloqué un app name? Porque esto es como un alias que yo puedo llamar desde cualquier parte del proyecto para especificar una ruta que esté incluida dentro de las URLs de portafolio. Entonces yo voy a decir que si se registra con éxito el usuario, vaya a la ruta portafolio index, que esto es como si yo colocara la URL, listo. Ahora vamos a crear la URL de registrar usuario, listo. Entonces, ¿cómo creamos esta URL? Pues vamos a colocarle un app name. App name va a ser igual a usuarios. Y, ¿qué más? Debemos colocar un path, ¿sí? Dentro de este path, ¿cómo vamos a acceder a nuestro registrar usuario? Pues es la registrar usuario, ¿sí? Esa va a ser la ruta de ingresar a nuestro sitio y vamos a llamar la vista registrar usuario. Vamos a colocar as view. Vamos a importar el modelo de registrar usuario y vamos a colocarle un nombre. Un nombre a nuestra URL que se va a llamar registrar usuario. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta crear nuestro template. ¿Sí? Ya sabemos, ya tenemos una ruta especificada. Ya sabemos que el template que vamos a utilizar el template que vamos a utilizar va a estar dentro de los templates de usuarios. Y ya sabemos que para utilizar templates debemos especificar dentro de la app nueva que creamos una carpeta que se llame templates. ¿Sí? Dentro de templates tenemos que crear una carpeta que se llame igual a la app, usuarios. Y dentro de usuarios sí podemos crear lo que es registrar usuarios.html. Registrar usuarios.html. Listo. Entonces, acuérdese que nosotros en esta parte
extendíamos de una vista, ¿sí? Esa vista de un template base. Ese template base lo construimos al inicio y dijimos que ahí estamos trabajando lo que son herencias de template, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer cuando estamos trabajando herencias de template? Pues vamos a extender de nuestro template base. ¿Cómo extendemos de extends? Y vamos a especificar que está en los templates de portafolio y va a ser base.html. Ahora vamos a colocarle un título de página. Acuerde que colocamos blog. ¿Y cuál es el blog? Title. Y aquí debemos en blog. ¿Sí? Y finalizamos nuestro blog. Y dentro de esto pues vamos a colocar registrar usuarios. ¿Listo? Y ahora luego de esto iba a un blog content que era para especificar. ¿Sí? Agregando la base del portafolio. Porque acuérdese que nosotros creamos una base, ¿sí? Vamos a mirarla. Template, portafolio, base, que era la que me incluía mis archivos CSS y mis archivos JavaScript y incluía el menú. Entonces esto es como una base estándar. Una base estándar para insertar contenido acá en esta parte, ¿listo? Entonces lo que vamos a utilizar... ¿Cómo? Por así decirlo, así lo cuenta dentro del otro template. No pasa nada. Sí, claro, sí. Sí, ya entendí. Gracias. Bueno, entonces dentro del blob, ¿sí? En blob content. Creo que es así que se cierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este blob? Vamos a crear un div. Vamos a utilizar la clase container, ¿sí? Los que ya conocen Bootstrap saben para qué sirve container. Vamos a colocar un H1 y ese H1 vamos a registrar nuevo usuario. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear un formulario, form, ¿sí? Y vamos a decir que el método del formulario va a ser post. Vamos a utilizar nuestros CSRF token, ¿sí? Para trabajar de manera segura. Esto es lo que decía el profesor. Duan, pero en el inicio de sesión ustedes manejan un token para la conexión, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo mismo, como aquí vamos a manejar datos que estamos trayendo desde nuestro template, o sea, desde nuestro frontend, y los vamos a gestionar, nosotros necesitamos tener seguridad, ¿sí? Que de pronto no se nos conecten a nuestro método y nos ingresen datos que nosotros no queramos. Entonces esto lo que hace es crear un CSRF token, que es un token que ayuda a la seguridad, ¿sí? Si yo coloco este formulario sin ese CSRF token, no puede mandar datos a través de post. Eso es como una parte de cómo gestiona la seguridad Django. Duan, una migración también puede ser o hace parte de alguna petición o alguna consulta que usted quiera hacer a la base de datos. La migración. ¿Eso podría ser una migración? No. ¿O solo es una cuando migración usted va es a crear simplemente... Sí, exacto. Una migración es simplemente para usted migrar sus modelos que creó nuevo a la base de datos, nada más. O sea, eso lo que hace es como crear un script de SQL y pum, lo inserta en la base de datos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es que los formularios que vengan por la petición de este template me va a mostrar. Listo. Vamos a crear un botón. Más bien, vamos a crear un botón. Este botón va a llevar la clase btn y btn danger, ¿sí? Que es para utilizando las clases de Bootstrap. Vamos a hacer un href. Ese href vamos a especificar una URL. Ya sabemos cómo se especifican las URLs dentro de Django, ¿sí? Lo que tenemos que colocar es URL y dentro de esto, pues vamos a especificar y aquí vamos a colocar cancelar. Cancelar. O sea que si yo estoy registrando y le doy cancelar, me va a llevar al index que ya tenemos creado, ¿sí? Y
Vamos a crear un botón, ¿sí? Esto va a ser de tipo submit y va a tener las clases btn, ¿qué le colocamos a esto? btn primary. Entonces, ¿Cómo? Bueno, sí. Pero es que el success queda como en color blanquito, beige, grisecito, no sé. Entonces, vamos a colocarle esa, primary primero. Entonces, vamos a ver si estamos renderizando o vamos a ver si no tenemos errores primero. No tenemos errores, entonces vamos a acceder a esa URL a ver si estamos accediendo de una manera correcta. ¿Listo? Entonces vamos acá. Listo, está cargando bien la aplicación. Vamos a registrar usuario. Y como vemos, ya tenemos nuestro formulario creado, ¿sí? Este formulario ya tiene validaciones. ¿Pero qué? Acuérdese que como estos campos son nuevos, nos hacen falta crear, ¿qué? La validación. Entonces, esto es una manera, o sea, la manera que les estoy explicando esto es una manera de crear un formulario, pero cuando usted dice, no, Juan, pero es que yo necesito que agarrar los datos, necesito que verificarlos más, necesito manejarlos, necesito, o sea, obtener esos datos para hacer X cosa. Pues entonces ya nosotros optamos por hacer algo un poco más profundo, ¿sí? Que es declarar. Acuérdese que siempre que se llame a la URL registrar usuario, él va a llamar a esta vista y esta vista va a ejecutar el método post, ¿cierto? Entonces vamos a definir ese método, lo vamos a sobreescribir, post, ¿sí? Va a tener self, va a tener la petición, va a tener arts y los keywords y ahora lo que vamos a hacer es a capturar ese formulario que viene en nuestra request. ¿Cómo lo capturamos? Creamos una variable donde vamos a decir que es cell.forms class y que voy a revisar la request. ¿Cuál es la request? Acuérdense cuando vimos el modelo de HTTP cliente servidor. Entonces es esa petición que viene por post. ¿Por qué? Porque nosotros especificamos en nuestro formulario que va a ser post, ¿cierto? Entonces, aquí ya capturamos nuestro formulario. ¿Qué nos falta? Nos falta ahora decir, bueno, sí, vamos a colocar sí, forms.isválido, o sea, si no tiene ningún error de validación el formulario, vamos a crear un nuevo usuario, vamos a crear un objeto, user, ¿sí? Dentro de este objeto, ¿qué va a llevar? Pues vamos a llevar el username, vamos a decir que ese username va a ser igual a formulario.clientData.get, ¿sí? Y vamos a agarrar el username, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí, muchachos? Estoy capturando, ¿sí? Si acá ingresan este username, aquí lo que estoy haciendo es guardando en una variable esos datos que ingresaron en ese input, ¿sí? Y estoy creando un nuevo objeto de tipo user, que va a llevar su username, el que venga por el formulario. Ahora vamos a colocar first name, va a ser igual a lo mismo. De hecho, vamos a copiar y pegar para agilizar el proceso. Son 4. ¿Sí? Pero van separados por comments. Entonces, vamos a colocar esto. Username. Ok, ¿por qué me está saltando error? First name. Vamos a colocar last name. Y vamos a colocar email. Acá colocamos email. Listo. Entonces ya tenemos nuestro nuevo usuario. Ahora a ese nuevo usuario vamos a encriptarle la contraseña que esté dentro de nuestro campo contraseña. Entonces vamos a obtener esa contraseña y acuérdense que lo llamamos password. Se llama password 1. Y ahora sí vamos a decir
que nuevo usuario punto save. ¿Sí? Aquí con este método lo que estamos es encriptando y guardando la contraseña a este nuevo usuario que estamos creando, y aquí estamos guardando, es como si estuviéramos insertando en nuestra base de datos, ¿sí? El punto 6, ese nuevo usuario. Y luego vamos a retornar y vamos a decir que va a redireccionar, redirect, ¿cómo es que era? Redirect. Y aquí vamos a colocar, bueno, vamos a insertar primero la clase. Vamos a insertar portafolio.index. O sea que si se registra con éxito el usuario, llévame, de hecho a decirle que me lleve, bueno, al index. Y luego voy a colocar que si el formulario no es válido, entonces voy a retornar, o sea que si no se cumple la validación del formulario. ¿Qué es validar? Que el correo sea correo, que estén los datos llenos, ¿sí? Esas son validaciones que tiene internamente Django automáticamente cuando nosotros utilizamos formularios de Django. Entonces vamos a retornar, vamos a renderizar. Acuérdense que cuando renderizamos enviamos la petición, enviamos el template, cell.templateName. ¿Y qué más enviamos? Enviamos el formulario. Y decimos form. Listo. Pero si se fijan, todavía no estamos validando. ¿Por qué hice primero este proceso? Porque querían que entendieran lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ahora vamos a editar un método que traen los formularios de Django, ¿sí? Cuando usted agarra y se viene acá a la vista, listo. Entonces entra, captura el formulario, luego lo valida. Cuando usted valida este formulario es lo que se viene a esto. Valida los campos, pero hay unos métodos que tiene por defecto y vamos a sobreescribir esos métodos. Va a ser el siguiente: def, vamos a decir que client, ¿sí? Piso password 2 self, ¿sí? Y aquí vamos a decir que password, ¿cómo es que password 1? Va a ser igual a cell.clinicdate.get y vamos a colocar password 1. Y lo mismo, ya saben para qué es el cleandata.get, ¿no? Para obtener el valor 2. Y aquí vamos a colocar 2. ¿Qué pasa? Vamos a decir que si password 1 es diferente de password 2, ¿sí? Entonces raise, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar un error. Vamos a retornar un error y vamos a utilizar validate error. Y el error que vamos a retornar es contraseñas no coinciden, ¿sí? De lo contrario, ¿sí? Si no ingresa, vamos a retornar password 2. ¿Para qué hacemos eso? Para que continúe con el flujo. ¿Por qué? Porque cuando llama este método los formularios de Django, cuando él valida, ¿sí? Cuando usted hace esta función, él lo que hace y va a ese método y se ejecuta de la clase forms, y él lo que hace es llamar a todas las validaciones, y aquí estamos haciendo una validación, estamos sobreescribiendo el método del campo 2, entonces él agarra el campo 1, agarra el campo 2, valida, ¿sí? Si en dado caso es diferente, pues me va a retornar un error y va a retornar el flujo para que continúe. Y si no es válido, pues aquí va a retornar el error. Y si retorna el error, no se puede registrar al usuario. ¿Listo? Entonces, hasta esa parte son conceptos muy importantes, ¿sí? A la hora de trabajar. Pero ahí no está llamando en ningún momento la función de client password, la que acabo de crear. Sí se llama, lo que se llama aquí, en isValid. Acuérdense que yo le dije, para ver si podemos ir hasta allá. Es que no entiendo cómo si
Es que, mire, ¿Cómo lo va a detectar Django? Así, porque acuérdese que un framework nos da es un conjunto de herramientas que nos ayudan a facilitar ¿cómo hace cosas, para ¿sí? Django detectar que esa función entra Lo hace en porque aplicaciones? cuando usted trabaja con los formularios de Django, usted sabe que cuando usted valida un formulario, él internamente utiliza esas librerías, esos códigos que él tiene diseñados para hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, yo digo, cuando usted ejecuta acá, mire, if, ¿sí? Estoy diciendo si el formulario es válido. Cuando yo digo is valid, automáticamente él me va a llamar todos los formularios que yo estoy ejecutando con la clase forms model. ¿Qué quiere decir? Que esto ya está dentro de Django como un formulario, ¿sí? A lo que yo me vengo y digo def clear password 2, ¿sí? Cuando él está haciendo el proceso de validar, él internamente agarra esta función y la valida. Agarra internamente. ¿Qué es internamente? Pues como lo hace Django. Sí, eso ya, si usted quiere investigar cómo lo hace Django, usted se mete, como yo me acabo de meter, le da clic acá y mira cómo funciona. Pero entonces, de esa forma es como hace, sí, usted no se tiene que preocupar cómo lo ejecuta. Usted sabe que está validando su formulario de esta manera, ¿sí? Para eso usted está utilizando un framework. Usted está validando con forms, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted creó su formulario y extendió de la clase forms. ¿Y qué es la clase forms? Es esa clase que Django me da a mí para yo crear formularios. ¿Qué quiere decir? Que me facilita los procesos de crear formularios. Entonces, internamente, al yo crear ese de clase forms, yo puedo utilizar este método. Sí, se puede decir que es para validar mi formulario. Cuando yo entro acá, ejecuto este isValid, él automáticamente se va al formulario y ejecuta esta función. O sea, yo no tengo que llamarla porque yo le estoy especificando que esto es clean password 2. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una validación y que se va a ejecutar cuando ejecutemos este método. Entonces, si llega a ser diferente, me va a retornar. Mire, por ejemplo, aunque usted no crea, no es solo colocar validation error. Si nos vamos acá, el método, la clase validation error, tiene ya una estructura, ¿sí? Que todo esto es lo que le está ayudando a usted a ahorrarse Django. ¿Sí ve? Mire, o sea, usted puede ir a revisar validation error y hay una clase y usted valida todo lo que hace esa clase. O sea que eso por debajo tiene más código, sino que nosotros estamos utilizando la herramienta Django. Listo. No sé si me comprendió. Yo sé que no, usted quiere saber cómo funciona internamente eso, pero eso es algo de que de pronto usted no se debe preocupar. Usted debe saber es cómo se ejecuta y por qué se está ejecutando y de esa forma, ¿sí? Ya si usted quiere hacer un proceso más interno, de pronto de saber, usted puede hacer lo que yo acabo de hacer y investigar un poco más eso, ¿sí? Pero son cosas Sí, por las que usted no se debe preocupar cuando desarrollan en un framework, ¿sí? sí, Entonces vamos a probar si quedó registrándose bien el usuario. ¿Listo? Entonces vamos a recargar esta página. Bueno, vamos acá. Bueno, ahí está botando error porque no le hemos especificado bien acá. Mire, de hecho, vamos a hacerlo una vez. Nos vamos a portafolios, templates, base y el inicio, index.html. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar URL. No, pero acuérdese que esto es dentro, URL. Y aquí vamos a decir portafolio.index. Listo. Entonces si nos vamos acá ya nos carga bien. Ahora vamos acá a colocar registrar nuevo usuario. De hecho, podemos colocar acá otro botón que diga registrar nuevo usuario. Pero vamos a ver. Ah, no me agarró esta clase de BTN. BTN, registrar usuario. BTN, ok. Era BTN Danger. Ok. Listo. Entonces vamos a crear un usuario. Este usuario va a ser alerta punt. Se va a llamar Duan Botello. ¿Sí? Va a tener un correo electrónico. Voy a colocar este. Y va a tener una contraseña. ¿Sí? Va a tener una contraseña. Y le vamos a dar registrar.
Ahí ya se registró el usuario. ¿Cómo sabemos? Vamos a ingresar a nuestro admin, nos vamos a user y vemos que ya está creado el usuario, ¿sí? Entonces ahora vamos a crear un grupo. ¿Para qué? Cuando ustedes crean grupo es cuando ustedes quieren tener diferentes roles dentro de nuestro administrador, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay sistemas, pues digamos, el de una farmacia que tiene el vendedor, el administrador, el XXX, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear un nuevo grupo que es como un nuevo rol que se va a llamar nuevo, vamos a colocarlo, nuevo usuario, ¿sí? Y ese nuevo usuario, ¿qué permisos va a tener? Solo va a poder iniciar en el admin, ¿sí? Entonces, si yo me voy, acuérdese, le colocamos acá. Eso es algo que les quiero dejar para que ustedes de pronto, si están siguiendo el proyecto, lo hagan. Mire, ustedes cuando registran acá, quiero que lo hagan. Cuando registran acá, para ver si están entendiendo. Cuando registran acá y modifican el password de esta misma forma, ustedes pueden volver ese nuevo usuario un staff, ¿sí? ¿Y para qué lo hacen staff? Mira, aquí dice, para que pueda ingresar al administrador del sitio, ¿sí? ¿Sí se fijan? Entonces, hagan que cuando se registre el usuario, automáticamente tenga seleccionado esta parte. Y lo ingreso, y que le asigne un grupo cuando se hace de la misma forma que yo lo estoy haciendo. Entonces, ya este usuario puede iniciar sesión en el sistema, mire, pero no puede ver nada. Ya vemos. Alerta. Duan. Sí ve que inicia sesión, pero dice que no tiene permisos para editar esa parte. Pero ahí está iniciada sesión. De hecho, vamos a salirnos. Ahora vamos a darle permisos al grupo. Sí, mire, nos vamos al grupo. Nos vamos a nuevo usuario y le vamos a decir que va a tener permiso de modificar portafolio. ¿Sí? Entonces, si nos vamos de nuevo, él ya va a tener permisos para modificar esa parte. Pero bueno, pero ahora ustedes dirán, Duan, pero yo necesito es restringir ahorita que no salga la parte de contacto ahí abajo. ¿Cómo hacemos? Entonces, automáticamente, ese es el código que vamos a hacer. Vamos a crear un template tab, ¿sí? Pero vamos a quitarle esta restricción porque yo no quiero que me edite. Que me edites. Entonces me voy para acá, le quito los permisos de usuario. ¿Sí? Ya tenemos entonces certificados, portafolio, user. Ya podemos crear usuario. Vamos a crear acá algo así a lo brusco. Acá algo que se llame, vamos a crear otra vaina de estas. Que llame registrar usuario. Y esto va a ser lo siguiente. Aquí va a tener, acostúmbrense a trabajar siempre con las URLs de Django. Porque para eso es que ustedes las están creando. Mire, sí. Y aquí, registrar usuario. Ya me llega a registrar usuarios. De hecho, si alguno ha manejado Bootstrap, dígame cómo podemos entrar nosotros para que esto no quede. Una preguntita. Esto no quede así tan ancho. Una solución rápida. ¿Alguno me puede dar? Yo la solución rápida que le daría, ¿sí? Sabemos que Bootstrap maneja unas grillas, ¿sí? Esto no es lo más eficiente del mundo, pero sí. Creando columnas. Entonces yo hago esto, un div, ¿sí? Este div va a ser row. Sabemos que eso maneja 12 row. Entonces vamos a hacer un div. Va a ser class y vamos a hacer call 3. A ver si funciona, ¿no? Eso es simplemente algo que me dio por hacer. Pero que 9, 12, son 4, 4, 4. ¿No?
Y el formulario lo vamos a meter dentro de ese. Formateamos. Vamos a mirar a ver. Y como vemos, ya tengo mi... De hecho, si ustedes quieren algo más, ahí ya van jugando con eso. Entonces descuentan uno acá. Descuentan uno acá. Y suman 2 acá. Y ahí ya ustedes van acomodando su registrar, ¿sí? Entonces ya tenemos un registrar. Ahora vamos a tener lo que es la parte de contactos. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver página fuente. Contacto. Entonces la vamos a iniciar. Finaliza. Y ahora ya esta parte de registrar usuario ya la tenemos lista. ¿Listo? Entonces vamos a minimizar esto. Vamos a acomodar un poquito el ambiente. ¿Qué más? Nos vamos a portafolio, templates. Vamos a pegar ahora nuestra nueva sesión. ¿Sí? Que es la sesión de contactos. Ya debe aparecer. Ya debería aparecer. Pero ahora vamos a restringir. Vamos a restringir esa parte para que solo la puedan ver las personas registradas y que estén en el grupo de usuarios, nuevos usuarios. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a crear algo que se llaman templates tab, que son pequeños códigos que nosotros podemos hacer gestionar nuestro backend y los vamos a poder ejecutar dentro de nuestro template, ¿sí? Entonces vamos a crear bueno, vamos a crear dentro de usuarios. Dentro de usuario vamos a crear una carpeta que se llame template tabs, ¿sí? Dentro de template tab vamos a crear algo que se llama init. ¿Alguno me recuerda para qué colocábamos esto dentro de una carpeta? Piso init piso.py. Eso lo colocábamos, era para especificar que eso va a ser un paquete de Python, o que ahí va a tener, sí, que va a ser un paquete de Python y que vamos a utilizar dentro de Django, ¿listo? Entonces aquí lo que vamos a especificar, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crear usuarios.tab.py, ¿sí? Y dentro de esto, pues vamos a crear nuestro tab. Para poder crear un tab, vamos a colocar forms de Django import template, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a registrar. Register va a ser igual a template.library. Pero esto es en mayúscula. Exacto. Ya lo tenemos. Entonces nos vamos, ahora vamos a registrar, ¿sí? Decimos register.filter, o sea, vamos a crearle un nombre a ese tab para poderlo ejecutar desde nuestro template y vamos a colocarle as, el nombre de esto se va a llamar, el nombre de este tab, grow, ¿sí? Como vamos a saber de qué grupo, as grow, y ahora vamos a definir ese as piso grow, ¿sí? Y ahora vamos a colocar user, o sea, va a recibir un usuario y va a recibir un nombre de grupo que va a ser grow.name. Sí, esto es una función normal. Y ahora vamos a decir que vamos a retornar el user.grow.filter. Sí, estamos filtrando. Solo vamos a retornar name group
punto, vamos a ver si existe. Ahora a ver si escribimos bien el código. Entonces user.groups que es .groups, ¿sí? Groups.filter name grupo. Listo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es verificando si el nombre de ese grupo del usuario actual existe dentro de la base de datos. Listo. Entonces nos vamos a dentro de nuestros grupos. Entonces nos vamos ahora a validar lo que es dentro de nuestra vista. ¿Cómo validamos? Nos vamos al template, ¿sí? Template, usuario, registrar nuevo usuario. Y aquí lo que vamos a hacer es importar. No. Ojo, me estoy equivocando. Nos vamos a curso, a portafolio. ¿Por qué? Porque lo que queremos restringir está dentro de los templates de portafolio, ¿sí? Entonces, vamos acá, nos vamos al index y yo lo que quiero restringir es este segmento de código de contacto para poder nosotros pues trabajar lo que son los permisos de usuario y ese tipo de cosas que aquí lo podemos trabajar con grupos. Más adelante voy a ver si les enseño cómo meterle seguridad propia a las vistas para que solo personas logueadas puedan acceder a esas vistas. O sea, solo personas logueadas puedan acceder a los procesos internos del backend. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cargar, acuérdense que creamos ya nuestro tab. Entonces vamos a cargar. ¿Se acuerda cuando cargamos static? Pues porque son tabs de Django. Ahora vamos a cargar nuestro tab, usuarios tab. Y ahora nos vamos a la parte de abajo, ¿sí? Donde inicia, acá. Y vamos a utilizar lo siguiente. Entonces vamos a decir sí, request. ¿Qué es request? Recuerde que request es la petición que nosotros estamos manejando en ese momento. Entonces, si el usuario de esa petición, ahora voy a enviar, ¿sí? Espere que es que, ¿cómo es que se saca la, ya, ok. Entonces, vamos a llamar a ese tab, as grupo, y le vamos a enviar el nombre del tab. ¿Y cómo se llama el nombre del grupo que nosotros creamos? Vamos a grupos. Usuarios nuevos. Nuevo usuario, ¿sí? Entonces, solo, o sea, si ven, estoy condicionando, ahora vamos a cerrar mi if. Entonces, ahí que estoy diciendo que solo los nuevos usuarios, o sea, los users pertenecientes a nuevos usuarios son los que van a poder ver esta sesión. Vamos a ver. Mira, aquí estoy logueado como administrador, ¿sí? O sea, que no me deje... voto error. Ok, dice que usuarios tab, signo registrado tab librería. Vamos a ver. Aquí está registrado. De pronto vamos a solucionar este error. Usuario, templates tab. Usuarios tab. ¿Cuál vamos a ver en cuál se está dando el error? Ok. Dice que no está registrado en la librería, pero ya está registrado en la librería. Entonces vamos a verificar acá algo. ¿Sí? Aquí ya register.filter. As grow. Entonces nos vamos acá. Template. Register. Ok, no, está bien. Library. Vamos a correr de nuevo esto. Pronto a veces es por...
Ahora sale otro error, ¿sí ven? Ahora, ¿qué pasó? Filter, es como un problema de user.grow, ¿sí? .filter. Ah, ok, ya sé por qué. Porque no estoy especificando el atributo. Listo. Creo que ahora sí debe funcionar. Vamos a ver. Entonces, como vemos, no me inicia o no me muestra esa parte del sitio, ¿sí? Vamos a colocar admin. Vamos a loguear como alert point. Y vamos a ver el sitio. Y automáticamente me muestra esto. ¿Listo? Si ven lo fácil que registramos, ¿sí? Ya el login, ustedes pueden crear uno personalizado, pueden utilizar este. Ya es el administrador de Django. Ya es como ustedes deseen. No sé qué más podríamos ver acá. Por ejemplo, ¿qué harían si necesitaran cambiar la parte esta de contacto? Y como vemos ya tenemos. Dinámica. ¿Cómo? ¿Cómo la vuelven dinámica? Así como tenemos el resto de cosas. O sea, que yo pueda editar esto dentro de mi administrador. Como, así como, sí, con los códigos de los formularios, los fields No, y eso. no. Esto lo podemos insertar en un modelo. Un formulario de contacto ya es otra cosa. Y eso es lo que quiero dejarles para que hagan de pronto y practiquen. Porque ya creamos un formulario. Ahora listo, créenme, necesito que, bueno, si quieren, que creen un formulario de contacto y se pueda gestionar desde el administrador. ¿Sí? Desde el administrador salga acá una parte que se llame contactos y cada vez que envíen un contacto yo me pueda meter acá y pueda revisar las personas que se han querido contactar conmigo. ¿Sí? Entonces eso es lo que falta. Por ejemplo, nosotros podemos ir, vamos a roguear. Entonces, muchachos, ¿qué proponen para hacer lo que les estoy diciendo? Ah, madre. Modificar el modelo de portafolio. No, aquí lo que deben hacer es, pueden sí, a eso pueden editar el modelo, listo, para no crear más modelos. Bueno, vamos a modificarlo, a ver. Mire, estas son las ventajas de utilizar un framework. Vamos a modificarlo. Usuario, models. Entonces aquí abajo vamos a insertar un test file. ¿Esto cómo se va a llamar? Título contacto. ¿Sí? Colocarla así. Título contacto y vamos a colocar descripción contacto. Descripción contacto. Pero esto no, esto vamos a hacer un test file. Ah, ok, esto vamos a hacer un share file. Título contacto. ¿Sí? Descripción contacto, título contacto. Aquí vamos a ingresar contacto. Descripción contacto. Ingrese una breve descripción de su perfil. De una breve descripción de contacto.
de contacto. Y ahora vamos a insertar otra imagen que se va a llamar imagen.contacto y aquí la vamos a colocar imagen contacto. Listo. ¿Qué se debe hacer después de que modificamos un modelo? Modificar el template del portafolio. No, luego sigue la Make Migration. Voy a construir. Sí. Entonces, Python Manager Make Migration. Porque aquí yo me doy de cuenta si ocurrió un error o no ocurrió un error a lo que yo construí mi migración, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que se añadió 3 campos nuevos, 3 filas. Y luego que ya veo que la migración se construyó sin ningún problema, migro. Y ya se migró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a... admin. Nos vamos a portafolio. Editamos. Y aquí nos aparecieron título de contacto. ¿Sí? El título de contacto, ¿cómo va a ser? La descripción. Y acuérdese que tenemos una imagen. ¿Sí? Pero espere. Vamos a ver las imágenes. Vamos a descargar la imagen para una vez agregarla. Vamos a hacer acá. Descarga, vamos a colocar imagen 2. Y aquí la va a insertar. Y listo, entonces ya nosotros tenemos nuestros datos guardados, ¿cierto? Ok. Ahora nos falta lo que dijo el compañero. Renderizar esto en el template. ¿Y ese template dónde está? Pues en index. Sabemos que eso viene en datos básicos, ¿sí? Es bueno siempre colocar la condición para librarnos de pronto de algún error que salga y nosotros no queramos. Vamos a colocar esto. Y listo, entonces ya sabemos que podemos utilizar vamos a agarrar la imagen. Sí, aquí tenemos esto, aquí tenemos la imagen. Aquí vamos a borrar esto y vamos a ver cómo le colocamos. Título contacto, ¿sí? Entonces título contacto va a ser igual a datos básicos punto título contacto y esto va a ser igual a datos básicos punto y vamos a ver si está cargando. Entonces, cargó la que no era. Sí, creo que cargó la imagen que no era. Ok. Cargué la otra imagen. Venimos acá y listo. Entonces, muchachos, ¿creamos el formulario de contacto o lo crean ustedes? De hecho, también nos faltaría esa parte del año. Podemos añadir año. Bueno, eso lo pueden añadir ya ustedes. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creamos el formulario de contacto. ¿Qué dicen? Sí. O eso lo podemos dejar para la próxima sesión, Duan. Porque Listo.
todo lo que usted explicó, pues necesita bastante práctica, ¿no? De que nos sentemos cada uno a realizar lo mismo que usted hizo ahí en el video. Lo interesante es que ustedes, por ejemplo, mire, llevamos 1 hora y 58 minutos de grabación. Normalmente se tardaría unos 6 horas en adquirir todo el conocimiento que Duan esté diciendo por ahí, cuando está uno haciendo la parte uno mismo práctica de todo lo que él hace. Pues él lo hace rápido, uno le toca en cámara lenta hasta que uno es capaz ya de hacer las cosas así como él. Pero sí lo podemos dejar para la próxima clase. A otra sesión que él tenga el tiempo, pues nos lo puede compartir. De pronto la otra pues, sesión miremos. creo el login personalizado y miramos a ver si puedo ver qué otros conceptos así de Django les puedo traer para que queden bien. Eso, muy bien. Eso, fíjese lo que él está haciendo algo que ni siquiera videos en YouTube completamente hay de eso, ¿no? Entonces, lo ideal de esto es que ustedes no se queden solamente que ya asistí a la clase y ya, sino se pongan ustedes juiciosos también a trabajar, porque fíjese que él en muchas partes, en muchas empresas están pidiendo lo que él está haciendo. Entonces, si ustedes son capaces de adquirir ese conocimiento rápido, pues seguramente